mi postura es en contra. No creo necesaria la religión en la vida del ser humano o la misma existencia de un Dios. Pero viendo en retrospectiva, la religión puede estar como una forma de control, una forma de gobierno no oficialmente no pospuesta, ya que desde la antigüedad se ha esclavizado en nombre de la religión, se han mandado a hacer guerras, se han hecho atentados en nombre de la religión, y en cambio eso no dice en las Sagradas Escrituras. Pero, por ejemplo, dejemos eso de lado. Antes la religión era la forma en la que se manejaba todo el mundo. Digo, la Inquisición era la que hacía las reglas, la justicia, la mano, decir así, la mano derecha de Dios en tierra, ya que ellos intimidaban más que nada, intimidaban a la humanidad, a la población, para hacer creer en Dios. Te torturaban, incluso te podían llegar a matar, y si no te declarabas culpable o si no hablabas, te mataban, y si te declarabas y eras inocente, ellos creían que te ibas a ir al cielo, pero nadie está asegurando que existe el cielo, ¿me entiendes? Hablando más en la actualidad, existen estudios en donde se puede llegar a una conclusión en la que la religión se encuentra más presente en lugares donde existe alguna necesidad económica, alimentos, alguna necesidad, o sea, no vaya muchas variables. Por ejemplo, en los países de Latinoamérica donde la marginación está al tope, es donde existe mayor cantidad de creyentes religiosos, católicos, cristianos, lo que quieras, debido a que hay una necesidad muy importante de comida, de alimentos, hay escasez, hay desastres naturales, y eso es lo que hace creer la gente. ¿Cómo no creer si te ponen una figura de alguien todopoderoso que lo puede hacer todo a cambio de unas oraciones, de una creencia? Y bueno, terminando mi punto, la necesidad es la que lleva a alguna religión, a alguna creencia. Bueno, muchas gracias. La religión ha sido un elemento presente en el ser humano y su sociedad desde la prehistoria. Se tiene conocimiento que desde las primeras sociedades tenían cultos, adoraban a seres superiores, se trataban de explicar el porqué de los fenómenos de la naturaleza. De esto se tienen pruebas arqueológicas. A lo largo de la historia, la religión ha evolucionado junto con el hombre y se ha convertido en un grupo más organizado, en sociedades con creencias más lógicas y que brindan ayuda al ser humano. Incluso muchos científicos y filósofos han encontrado la religión como necesaria cuando ellos mismos no creían en ella. Un claro ejemplo es Sigmund Freud, que determinó que la religión es necesaria para la humanidad. Pero ¿por qué es la religión tan necesaria para el ser humano? Como vimos, la religión es necesaria, pero sabemos bien que no es la necesidad física lo que la hace necesaria, es más una necesidad espiritual. Pero, ¿cuáles son esos factores que hacen a la religión como necesaria? Una de las cosas que tiene la religión es que te explica las cosas que el ser humano no se puede explicar, cosas que desde siempre ha sido factor para que comience una nueva religión. Otra de las cosas más importantes es el miedo que tiene la persona a morir. Es un miedo que no se puede sobrellevar con ninguna otra cosa. Pero para mí la más importante, algo que ninguna otra cosa te la da, ni siquiera la ciencia, es la esperanza. La esperanza de un mundo mejor y de una justicia más allá de todo. Muy bueno el argumento de mi compañero, pero hablando de esto, las pruebas arqueológicas que dicen que existieron, que hay una religión, o sea, vemos las pruebas arqueológicas que dejaron los egipcios. Su dios era un gato, alguien con cabeza de animal, y todo el mundo estaba esclavizado, inclinados hacia él, alabándolo. Eso no se me hace como que lo más justo. Y hablando también de los científicos, Sigmund Freud, más que nada era un filósofo, alguien que no creía más que sus propios ideales. Los filósofos creen solo lo que ellos mismos creen y hacen creer a los demás lo que ellos quieren que crean.
Y hay pruebas donde los filósofos, más del 68% de los científicos, no creen en una existencia de Dios, ya que ellos mismos pueden tener la capacidad de saber qué es lo desconocido. Y la misma ciencia es lo que trata de buscar. Y hablando de que, diciendo que la religión es algo que intenta explicar lo no conocido, ¿estás diciendo que la misma religión quiere tapar la ignorancia del ser humano? Gracias. Bueno, pues a mí me llamó mucho la atención tu argumento donde decías que la religión había causado grandes problemas en la antigüedad y que muchas de las guerras eran a causa de la religión. Pero yo te lo digo, si te pones a contar las guerras que son por el dinero, los recursos, son muchísimas más que las que son por motivos religiosos. Y aún así, aunque haya habido muchos conflictos religiosos, esto no quiere decir que la religión sea mala. La religión obviamente tiene sus defectos, pero no son todas las religiones. Y no estamos hablando de religiones en específico, como el catolicismo, que ha tenido sus grandes errores a través de la historia. Estamos hablando de la necesidad de alguna religión en el ser humano. Y tú mismo lo has dicho, la gente más necesitada es la que más se acerca a las religiones. ¿Qué harían esas personas si no tuvieran esas religiones? Esas religiones son las que les dan esperanzas para seguir viviendo. En este debate, el tema a tratar fue si la religión es necesaria o no para la vida del ser humano. Vimos sus pros y sus contras. Y como resultado final, el ser humano tiene una percepción de la vida diferente y dependiendo de ello, él puede decidir si es necesaria o